Cordial saludo, estimados aprendices. Cordial saludo, estimados aprendices. Bienvenidos a la sesión en línea programada para el día de hoy. Es así como ya he compartido la pantalla. Voy a cerrar mi cámara de video para maximizar la conexión a internet. Como siempre, entonces iniciamos a través de el explorador de Google. Buscamos Sena Virtual. En Sena Virtual Territorium le damos clic. Nos aparece el banner informativo del SENA correspondiente a la página de Territorium. Lo cerramos en la parte superior del anuncio y vamos directamente a ingreso a cursos LMS SENA. Aquí digitamos nuestro usuario y contraseña, le damos ingresar y estaremos en la página ya de actividades o la plataforma para desarrollar todas las actividades y enterarnos del material de la guía de aprendizaje. Siempre nos aparecerá otro banner informativo. Cerramos el banner dándole clic en la X del banner y vamos a nuestro programa de formación, ingresos y gastos personales. En herramientas del curso vamos directamente a contenido del curso y nos ubicamos después de ingresar a proyecto dándole clic en actividad 2. Actividad 2. Vamos a revisar la guía de aprendizaje, el material de formación, el foro temático y el taller de gastos personales, que son las evidencias. Damos clic en la guía de aprendizaje y en el archivo para que nos permita descargar el material. Vamos a ver PDF y al ver PDF encontramos la guía. En la guía estaremos desarrollando las actividades previas, ¿cierto? Unas preguntas que tiene la guía, las cuales no son calificables, ¿cierto? Pero es importante tener en cuenta estas inquietudes a fin de poder abordar el tema de la semana 2. Entonces la primera pregunta tiene que ver con: ¿cree usted que controlar los gastos le permitirá tener una estabilidad y responsabilidad hacia los compromisos financieros? Es muy importante controlar los gastos, ¿cierto? Tratar de buscar cuáles de ellos puedo minimizar y cuál de ellos puedo eliminar. En el material vamos a encontrar los diferentes tipos de gastos y la posibilidad o recomendaciones de cómo tener esa minimización. Entonces, por ejemplo, en la parte de servicios públicos, tratar de limitar el uso de algunos electrodomésticos que tengan alto consumo. Estamos en este momento en las freidoras de aire, ¿cierto? Habrá que revisar el consumo versus el proceso mediante el cual se desarrolla y si podemos minimizar en algún momento el uso de la freidora de aire, pues sería muy conveniente. O el caso de los ventiladores, aires acondicionados, dejarlos prendidos durante mucho tiempo o cuando no los estemos usando. Algunos dicen que el arranque del aire acondicionado pues tiene mayor consumo que haberlo dejado en modo automático y que la habitación permanezca fría. Habría que revisar el tema de cómo funcionaría el consumo si tomo la decisión de apagarlo o tomo la decisión de mantenerlo encendido en aquellas ciudades donde hace bastante calor. La segunda pregunta tiene que ver con: ¿considera usted que el manejo inadecuado de los gastos pueden ocasionar un endeudamiento y posible pérdida del equilibrio financiero? Va muy unida a la primera pregunta, ¿cierto? Tomarme unas vacaciones con un crédito, pues consideraría que de pronto podría afectar ese equilibrio financiero. Hoy puede tener usted un buen ingreso para respaldar esa obligación y poder tener una capacidad de endeudamiento, pero de pronto sucede que pierde el empleo o se va a merman sus ingresos en la actividad que desarrolla de manera independiente. Entonces, de pronto esas vacaciones podría ser un manejo inadecuado de los gastos, como por otros ejemplos que puedan ustedes tomar también en cuenta. ¿Cómo medir y controlar los gastos personales? Es lo que vamos a tratar de revisar en el material y en la presente sesión. Tenemos dos actividades que entregar. La primera, el foro temático.
en el cual debo responder la pregunta: ¿qué estrategia emplea usted para controlar los gastos? Entonces, en esa respuesta es personal, ¿cierto? Es a fin de que usted interiorice la pregunta y desarrolle la respuesta sobre sus estrategias. Igualmente podrá tomar estrategias que se encuentren en la red o experiencias de otros compañeros que le permitan determinar cuáles son esas estrategias para controlar el gasto. En ese orden de ideas sería una única pregunta en torno a cómo controlar los gastos. Y desarrollar el taller gastos personales, el cual tiene 5 inquietudes. La primera es definir qué es un gasto hormiga, cuál es el porcentaje que no debe superar el nivel de endeudamiento, ¿cierto? ¿Cuál sería ese endeudamiento? ¿Qué diferencia hay entre un gasto fijo y un gasto variable? ¿Cuáles son los 3 modelos para realizar la planeación de gastos y cuáles son las responsabilidades frente al gasto? Serían 5 preguntas con sus 5 respuestas. Para ello deberá desarrollar su taller en un procesador de texto, ¿cierto? O si lo quiere hacer en PowerPoint también pues le funcionaría, o cualquier otro mecanismo, incluso a mano como lo he indicado, en caso de que falle de pronto los sistemas o de pronto esté ocupado, y a mano puede ir desarrollando estas respuestas. Luego toma una fotografía o escanea y los envía a través del enlace correspondiente. Es importante consultar el video cómo realizar el envío de una evidencia descargable, ¿cierto? Si quieren, en esa parte para que sepan cómo hacerlo. Esas serían las 2 actividades. Aquí tenemos un glosario de términos con la actividad. Vamos en la C. Control, ¿cierto? Consumo, deuda, gastos esenciales, gastos opcionales inesperados, hipoteca, necesidad, obligaciones financieras y demás, que quedan a disposición de ustedes. Vamos entonces con el material de formación. Abrimos la carpeta y entramos al material. Aquí puede hacer la versión multimedia o la PDF. Yo recomiendo utilizar la versión PDF porque pues, nos permite descargarla y adicionalmente pues la podemos tener a la mano en cualquier momento desde nuestro dispositivo celular o cualquier otro elemento. Vamos a revisar la parte de ingresos, ¿cierto? Cómo se sobre la responsabilidad y estrategias, que es necesidad o deseo, plan de gastos, los gastos emocionales, gastos, tipos de responsabilidades y ser un comprador inteligente. Los gastos fijos, ¿cierto? Esenciales, opcionales, inesperados, discriminados y de hormiga, como está preguntando en la actividad de la presente semana. Entonces aquí encontrarán el material sobre la tipificación de los gastos, ¿cierto? Que son gastos opcionales o también llamados variables. Este tipo de gastos pueden ser descartados ya que obedecen más a los deseos que a las necesidades reales, ¿cierto? Gastos esenciales, también llamados flexibles. Gastos fijos son los gastos de mayor obligatoriedad porque son de vital cumplimiento, ¿cierto? Un fondo fijo, por ejemplo, el caso de los servicios públicos, ¿cierto? Unos gastos fijos sin servicios públicos, pues prácticamente no es posible tener una vida agradable, ¿cierto? En un momento determinado. Los gastos inesperados son los gastos también denominados de emergencia. Los gastos discrecionales es aquellos que puedo hacer o no, ¿cierto? Y los gastos hormigas son esos gastos pequeños, ¿cierto? Que muchas veces no son tenidos en cuenta dentro del presupuesto. Por ejemplo, puedo tomarme un tinto en la mañana, lo puedo hacer en mi casa y tomármelo. Puedo hacer el tinto para llevar a la oficina y tomarme el tinto en la oficina para no comprar en la cafetería o no comprarlo de pronto si consume tinto después del almuerzo en el centro comercial, si voy al centro comercial, en razón de la diferenciación de precio. Entonces, si todos los días consumo el tinto en un punto como Juan Valdés, ¿cierto? Pues ese tinto todos los días va a conseguirse
gasto hormiga, ¿sí? No lo tengo en cuenta, pero en este momento podría ser alto para mi presupuesto. Si llevo el tinto, ¿cierto? Muy posiblemente con lo que me tomo un tinto en ese sitio, podría hasta tomarme más o menos 4 o 5 tintos por el mismo valor. Y me está satisfaciendo la misma necesidad. Los gastos hormiga, cualquier otro gasto que se asemeje, ¿cierto? Aquel gustico, por ejemplo, aquellos que fuman, ¿cierto? Aquellas personas que de pronto consumen algún chicle, ¿cierto? En fin, todos gasticos que no le pongo cuidado, pero que sumados en un momento determinado pueden afectar el presupuesto. ¿Cuál podría ser mi responsabilidad frente al gasto, ¿cierto? Primero determinar si es una necesidad o deseo, ¿cierto? Y sobre los gastos emocionales, este tipo de gastos, pues de pronto por impulso, que la moda, que el conector de los audífonos, tengo el mismo audífono, pero hay uno que vale un poco más, ¿cierto? Hay audífonos inalámbricos que pueden costar 1 millón de pesos. Otro que puedo conseguir en un 10% de ese valor, incluso menos, ¿cierto? Entonces van a tener la misma función, pero habrá que revisar esas emocionales. Los tipos de responsabilidad, es muy importante recordar que al igual que los derechos, todas las personas tienen un grado de responsabilidad frente al gasto. Puede llegar a adquirir una tendencia de solicitar siempre créditos a aquellas personas que manejan libranzas, ¿cierto? O sea, que van y le ofrecen cualquier cosa, un elemento que mejora tal, y firmo la libranza, ojo porque va afectando su nivel de ingreso. Los gastos personales, habría que revisar esas necesidades de deseos, ¿cierto? Transporte, educación, alimentación. Es muy importante tener una educación, pero si ya he llegado a un punto en mi edad, he llegado a un punto en mi formación, en mi desarrollo profesional y veo que hacer la inversión, por ejemplo, en un doctorado, una maestría, me va a implicar mucho mayor costo que la retribución que pronto pueda tener por estar próximo a la pensión, por estar desarrollando un proyecto personal que pues no me va a implicar tener la necesidad de una maestría, más buscar programas de formación o elementos que me permitan desarrollar mi emprendimiento. Entonces podría revisar esa parte educativa, si realizar maestrías o especializaciones, o enfocarme en mi proyecto profesional de emprendimiento. El gasto familiar, las finanzas sanas, ¿cierto? Siempre habrá que priorizar y revisar si mi ingreso puede cubrir esos gastos. Siempre estar pendiente de aprovechar las promociones. Yo he sido una de las personas que he revisado y en las promociones he obtenido buenos descuentos, que hoy, pues obviamente podría uno tomar la decisión de comprar un producto, pero si hago una revisión, una investigación respecto a lo que existe en el mercado, podré encontrar unos productos a buen precio que de pronto son últimas unidades, unidades que dan un buen rendimiento, pero que han sido reemplazadas por una que ya superan. Entonces, no tener el último iPhone, ¿cierto? Sino un iPhone normal o un smartphone que le permita a usted desarrollar su actividad de conexión, y si es aficionado a la fotografía y demás, pues que tenga una cámara que soporte unas fotografías personales buenas. Ser creativo, ¿cierto? Mirar a ver cómo fabricar elementos requeridos ayudará a disminuir los costos. De pronto una reparación que usted pueda hacer, ¿sí? Revisar esa parte en la parte de ser creativo. Ser un comprador inteligente, entre eso, pues tener como la información suficiente y necesaria para poder tomar decisiones, como su nombre lo indica, inteligentes. Hay una pregunta sobre el nivel de endeudamiento.
Entonces, en el caso del Banco de Bogotá, indica que es, antes de asumir un crédito, recuerda, tener un propósito claro para el préstamo. Si es una inversión, debe conocer el detalle del negocio, estar seguro que tus ingresos te permitirán cumplir con la cuota y calcular los costos de tramitar el préstamo y los intereses cuando se necesita, ¿cierto? En ese orden de ideas nos indican qué es el endeudamiento, ¿cierto? ¿Qué es la capacidad de endeudamiento? Es la capacidad es el nivel máximo que puedes endeudarte, ¿cierto? Para calcular los precios, tener en cuenta los ingresos, solvencia y porcentaje actual de lo que sobre lo que tienes. ¿Qué determina la capacidad de endeudamiento? Cuando hace una solicitud de crédito ante un banco, dicha entidad tiene en cuenta algunos factores como tus ingresos, fijos y variables, los gastos, el historial crediticio y demás. ¿Cómo se calcula la capacidad de endeudamiento? Entonces, tenemos esta fórmula que pues, es aplicada en las diferentes organizaciones financieras, en donde la capacidad de endeudamiento se mide restando los gastos fijos del mes de los ingresos totales. Es decir, que la capacidad de endeudamiento será igual a los ingresos totales del mes menos los gastos fijos del mes y con un factor multiplicador de 35%. Es así como tus ingresos netos deben cubrir 3 veces la cuota mensual probable. Si ya tienes deudas adquiridas, entonces la capacidad de endeudamiento será menor. En este caso, hay otra página que la voy a colocar donde nos dan un ejemplo. Si los ingresos totales son 2 millones de pesos y las deudas son fijas, ¿cierto? Los gastos fijos son 700.000, se resta de los ingresos a los gastos, es decir, 2 millones menos 700 daría 1.300.000 y 1.300.000 se multiplica por 0.35, lo que nos arroja 455.000 pesos, ¿cierto? Es decir que si pides un crédito, la cuota no podrá superior a ese monto. Es importante evitar que el porcentaje de endeudamiento supere el 40%. Puede ver afectada su salud financiera al tener una deuda que salga de sus manos. O sea, está entre el 35%, que es lo que calcula la entidad bancaria, y máximo el 40% del valor de los ingresos. Entonces, esa sería una formulación importante que nos da la página del Banco de Bogotá y Grupo R5. Debemos participar del foro temático. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer desde este enlace, ¿cierto? Que está ubicado en la página, foro temático. Y aquí nos lleva a ver foro. En ver foro, lo que hacemos es ingresar al foro correspondiente, foro temático, estrategia de gastos. Vamos a responder. Y en responder, en la caja de texto que aparece su respuesta aquí. ¿Listo? Entonces ahí va su respuesta. Le damos responder y al darle responder nos ingresa la respuesta al listado que tenemos. Por ejemplo, Valentina nos indica que la estrategia que ella tiene para controlar los gastos es divide dinero en cajas distintas y los lleva como ahorros, servicios o gastos. Es así que en cada una de las cajas tiene el dinero para cada una de las acciones. Esa sería una teoría muy importante, muy interesante, que igualmente se denomina teoría del tendero. El tendero generalmente lleva dentro de sus cajas también, ¿cierto? Algunos depósitos. Por ejemplo, si vende los productos diarios, huevo, pan, leche, todo eso va a una caja. Ese dinero es para, saca de ahí y vuelve y compra huevos, pan, leche, ¿cierto? O lo que tenga a diario. Ya lo que es productos mayores, ¿cierto? Entonces lo lleva a otra caja. Era una teoría que se utilizaba ahora pues con los puntos de los puntos de pago ya sistematizados que dan lectura a los códigos de barra, pues perfectamente va manejando el inventario y sabe de dónde sale. Es una teoría muy, muy interesante que le permite, como lo dice Valentina, tener ese espacio para
saber cuánto ahorra, cuánto va a pagar en servicios y los gastos y las cuotas que tenga pendiente de los créditos. Por ejemplo, el caso de Edwin dice que tiene un Excel creado en forma de tabla dinámica, agregando los ingresos y gastos. Lleva un cuaderno, ¿cierto? Todo funciona sin ningún tipo de inconveniente, ¿listo? Entonces, esa sería la parte correspondiente al foro. Y el taller gastos personales, ingresamos al taller gastos personales, vamos a ver evidencia y en ver evidencia vamos a encontrar el espacio correspondiente y de esta manera enviar a través de el enlace el documento realizado en PDF, Word o cualquier otro procesador, incluso a mano comunicada. Le dan clic y ahí el enlace lo lleva a cargar la actividad. Esas serían las dos actividades de la presente semana. No sé si hay algunas preguntas. Dice, ¿cómo hago un presupuesto si no sé cuánto me voy a ganar? Porque los ingresos son vulnerables. Entonces, el presupuesto, como su nombre lo indica, es una acción que le permite a la persona revisar una proyección de qué es lo que debe hacer. Cuando dice que no sabe cuánto se va a ganar, ¿cierto? Ahí está el detalle de saber presupuestar. ¿Cómo puedo saber yo qué me voy a ganar? ¿Cierto? Entonces, a través de la experiencia. Entonces, si he tenido ingresos laborales, debo revisar cuál sería mi ingreso laboral, ¿cierto? Si otra experiencia puede ser en el negocio, si tengo un emprendimiento, debo saber cuáles serían esos posibles ingresos para esforzarme y tener el compromiso personal, profesional, de hacer la venta de ese número de productos o prestar ese número de servicios. Es decir, desarrollar la labor de mercadeo y cumplir el objetivo correspondiente. ¿Listo? Entonces, ese sería lo que se va a ganar. Y cuánto voy a invertir en ese producto o en ese servicio. Entonces, si voy a vender un producto que vale 10.000 pesos, que lo compro en 10.000 pesos, ¿en cuánto tengo que venderlo? ¿Sí? Entonces, ahí tendría que desarrollar su programa. En este momento hay diferentes mecanismos para establecer ese nivel de venta o el precio de venta. ¿Qué precio tiene la competencia respecto a ese producto o ese servicio? ¿Sí? Entonces, si un contador generalmente lleva la contabilidad por un salario mínimo, pues sé que el mercado está en un salario mínimo. Que si me bajo el salario mínimo puedo tener algún inconveniente contra con una demanda que me degue por cuestiones éticas el contador. Entonces debería ofertarlo en un salario mínimo. Lo que debería es generar más beneficios. Entonces, que una asesoría tributaria, que una asesoría fiscal, que una asesoría financiera, que de pronto, qué sé yo, algunos otros elementos que me permitan a mí desarrollarlo. Pero entonces, para el presupuesto, sí es importante, Lady, conocer el mercado, saber cómo ha sido el comportamiento de sus ingresos y poderlo hacer. No sé si le quede clara la respuesta a su pregunta, Lady. Ok. Existe diferentes elementos para obtener ingresos adicionales. En este momento mi esposa está en un proceso de productos coreanos de Atomy. No hay que hacer una inversión en lo que tiene que ver con la suscripción a esa franquicia, pero el consumo sería importante. Entonces, quienes tengan inquietudes respecto a esta modalidad, pueden escribirme a Ancisar Aguirre, ¿cierto? @ Micena, o mejor dejemos el personal,
José Ancísar Aguirre Araque, ¿cierto? @gmail. Y ahí estaríamos a través de ese enlace generar ingresos, pues en este momento serían como para las personas que no se dediquen de tiempo completo, serían ingresos residuales. Se paga por consumo, pero no hay que hacer inversión, que es lo que de pronto nos ha llamado la atención con mi esposa, que es la que está vinculada en términos de ese proceso. Hay muchos otros elementos, ¿cierto? Otras páginas, pero lo digo por esta experiencia que estamos teniendo en este momento. Entonces, me envían el correo, a través de este les doy la respuesta y mi señora se contacta con ustedes para que a través de alguna videollamada, de pronto algún tipo de contacto, puedan iniciar el negocio. Como para obtener ese ingreso, y ahí también enseñan el manejo de presupuesto. Entonces, puede ser las dos opciones. Una, como oportunidad de negocio, o como por saber cuál sería la formulación para obtener ingresos adicionales y desarrollar su propio presupuesto en términos de necesidades y ventas. Si no hay más preguntas, estaré pendiente de ustedes y nos veremos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, profesor. hasta luego. Un saludo especial para Julieta, Lady, Julie, Camila. Profe, soy Señor. David, se parece como Lady. Listo. Me David. interesa, voy a escribirle el correo yo. Ok. Entonces, Si es un, listo. y está llegando a Colombia y Sí, está expandiéndose en otras latitudes. Escríbame el correo que mi señora con mucho gusto y yo le apoyo. sí, me interesa. Listo, sí, señor, ya lo voy a escribir enseguida. Ok.